Buenas tardes, mi nombre es Ana María Florian y soy estudiante de Ingeniería Agronómica y en este video voy a hablar sobre los principios y las leyes de los gases. Se conoce como gas al estado de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Principalmente está formado por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción entre sí. Los gases presentan las siguientes propiedades. No tienen forma, por eso se adaptan al recipiente que los contiene. Se dilatan y contraen como sólidos y líquidos. Son fluidos, es decir, las propiedades de ocupar todo el espacio, pues prácticamente no poseen fuerzas de unión entre sus moléculas. Poseen difusión, que es el proceso en el que se mezcla con otro gas debido únicamente al movimiento de sus moléculas. Son compresibles, que es la disminución de su volumen porque sus moléculas se acercan entre sí debido a la presión aplicada, como cuando se presiona el embole de una jeringa mientras se tapa su salida. Y son resistentes, que es la propiedad de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza de roce. A mayor tamaño y velocidad del cuerpo, mayor es la resistencia, como en un paracaídas. Las leyes de los gases. La ley de Boyle se conoce como la relación entre presión y volumen de un gas. Estas son inversamente proporcionales entre sí, cuando la temperatura y moles son constantes. Esta ley permite determinar las variaciones de presión o volumen que experimentará un gas al modificar las condiciones en que se encontraba inicialmente. Su fórmula es presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Ley de Charles relaciona la temperatura y el volumen de un gas. Estos son directamente proporcionales entre sí cuando la presión y las moles son constantes. Dice que al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta debido al movimiento de las moléculas del gas. Su ecuación es volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Y un ejemplo es en el globo aerostático, pues al aumentar su temperatura, aumentará su volumen. Ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura de un gas. Estos son directamente proporcionales entre sí cuando el volumen y la masa son constantes. Se debe a que cuando se aumenta su temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente, haciendo que el número de choques contra las paredes aumente, es decir, su presión. Un ejemplo es en las ollas a presión. Si se calienta la olla, el gas en su interior aumenta su presión. Su ecuación es presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Ley de Avogadro plantea que en un proceso a temperatura y presión constante el volumen de cualquier gas es proporcional al número de moles, y su ecuación es volumen sobre número de moles igual a una constante. La cantidad de gas se mide en moles. El valor de este número es llamado número de Avogadro, que es aproximadamente 6,02 por 10 a la 23, y es también el número de átomos que contiene una molécula, gramo o mol. Ley de gases ideales. Contiene todas las anteriores leyes donde se tiene un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción, repulsión ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. La ecuación describe la relación entre presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moles. Muchas gracias por su atención.